Cuando hablamos de esto, puedo pensar en los ingenieros que utilizan el metal. Y los ingenieros dicen que la única manera de que el metal pueda utilizarse con toda seguridad y que soporte el peso, que soporte en la estructura para sostener las cosas, solamente hay una forma y hay una manera, y la única forma es que pase todos los requisitos de la prueba en medio del fuego. El metal que se utiliza debe ser un metal que está siempre llevado en un lugar de fuego ardiente, abrasador de otras cosas. Pero lo que pasa con el metal es que cuando está en el fuego se purifica. Así la iglesia, cuando entra en el fuego, Dios la purifica, porque Dios quiere que la iglesia penetre en lugares donde nunca ha penetrado. Cuando dicen gloria a Dios. Y el metal debe ser fundido y debe ser moldeado para adaptarse a esos efectos de diseño. ¿Por qué razón? Porque si el ingeniero dice quiero un metal que sea diseñado con una curva, le pegan, le hacen todo el proceso, lo meten al fuego, lo purifican y entonces está preparado para el diseño con el cual el diseñador lo ha preparado. Así que quiero decirle que en la manera y en el ejemplo que estamos viendo de José, Dios quiso llevarlo por diferentes etapas, diferentes caminos y diferentes pruebas, hasta que él llega al lugar donde ya está viviendo su destino. Pero hay algo que me llamó la atención, principalmente del capítulo 46, verso 26 que leíamos. Que cuando este hombre comienza a interpretar los sueños, interpreta dos sueños que tiene Faraón. Y en el momento que interpretan los sueños, los dos sueños coinciden con la misma revelación que Dios trae. Y entonces tanto el sueño de las espigas como el sueño de las vacas gordas y de las flacas coincide para lo que Dios iba a hacer en ese futuro. Entonces él interpreta y dice: las vacas flacas representan una temporada de 7 años donde va a haber escasez, y los 7 años de vacas gordas van a ser 7 años, una temporada de esplendor en el reino en ese tiempo de Faraón. Entonces la tierra estará empobrecida, y era una visión en aquel tiempo de parte de Dios, pero había alguien que la estaba interpretando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por los que interpretan las cosas divinas y se las transmiten a las personas? No todos tienen la forma y la manera y la habilidad para canalizar lo que Dios quiere canalizar, pero hay quienes que Dios utiliza para canalizar su revelación y lo que Dios va a hacer en el futuro. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que Dios comienza a este hombre a meterlo a prueba, pero aquí hay una prueba más: la prueba de la bendición. La prueba cuando las cosas se te multiplican. La prueba cuando tú recibes tu bendición. Y entonces empecé yo a ver que este hombre, amados hermanos, cuando él ve que Dios les estaba dando una gran prosperidad, lo que hizo José, y lo estábamos leyendo ahí en Génesis capítulo 47, verso 26 y 27, dice la Biblia: solo las tierras de los sacerdotes no llegarán a ser del faraón. Y ahí saltó mi corazón. ¿Por qué? Porque los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Y si no hubiera sido este hombre que dice vamos a apartar esas tierras para los sacerdotes, entonces los israelitas no hubieran tenido la mejor tierra de Gosén. Quiero decirle que Dios te quiere dar la mejor tierra para que tú puedas estar feliz en la vida. Quiero decirle que Dios quiere darte el mejor matrimonio, quiere darte tu Gosén para que tú te goces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios quiere darte gran bendición, pero vas a ser probado cuando tú recibes tu cheque. Vas a ser probado cuando tú recibes una bendición. Y cada vez
que tú y yo somos probados, hermano, cuando recibimos nuestro salario. Cada vez que le pagan, le llegará esta prueba: ¿a quién usted va a honrar con sus finanzas? Y depende de lo que usted haga con lo primero, con el primer cheque, de ahí en adelante usted sabrá si la bendición se multiplicará o las cosas se van a escasear. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oiga esto. Dice la Biblia que este hombre, y lo vamos a leer otra vez, José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece a Faraón, pero él dijo: solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser las tierras de Faraón. José dijo esto: estas tierras le pertenecen a Dios. Esto será lo primero que Dios nos está dando. Se lo vamos a ofrendar a Dios. Esto que Dios nos está dando como una tierra de conquista, se lo vamos a dar primero a Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios te da una bendición, entonces Dios te prueba qué vas a hacer con esa bendición. De lo contrario, Dios no te va a poder dar más. De lo contrario, José no podía entrar en el destino que Dios tenía con él. No podía caminar en el destino que Dios tenía para él, porque no pasaba la prueba de la prosperidad. Aleluya. Déjeme decirle, y hay muchas cosas que puedo hablar de esto, pero cuando dice la Biblia de esta forma, en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2, la Biblia enseña que el Señor habló a Moisés. Acuérdense que eso ya aparece en el Éxodo. Lo primero que leíamos es que José, ¿verdad? En Génesis, y ahora vamos al Éxodo, donde Dios le dice a Moisés, el Señor habló con Moisés y le dice: conságrame el primogénito de todo, conságrame el primogénito de todo vientre. Oiga esto: míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Versículo 12 y 13 dice: le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre. Oiga esto, está hablando de primogénito, de primicias, y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor, le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Oiga esto. Imaginémonos que había un hombre que tenía una granja, que tenía un campo, que tenía mucho ganado. Pero cuando le nacían los primogénitos, Dios dice: todos los primogénitos tú me los tienes que traer. Oiga esto. Absolutamente todos los primogénitos tú me los tienes que traer. Pero en el momento, oiga, que no le traían al Señor y que no eran rescatados, porque de la forma que se iba a rescatar los demás animales era que uno tenía que ser sacrificado. El primero tenía que ser sacrificado para que fuera santificado lo demás. Pero si no era de la manera que Dios decía, entonces dice ahí que el primogénito se le iba a quebrar el cuello. En otras palabras, oiga esto: el diezmo saldrá de tu cuenta, ya sea que se lo des al Señor o que se lo devore y te lo quiten por otro lado. Eso significa que las personas que nunca diezman o que lo hacen espontáneamente cuando se les da la gana, oiga esto, siempre con lo que se quedan se le quebrará la economía, se le quebrará alguna cosa en su vida, porque con Dios no se juega. Dios es el que pone las reglas y nosotros las debemos obedecer. Habrá alguien aquí que me está oyendo para decir: Dios sea glorificado, porque Él es el Señor.
Hay algo que quiero decirle, que si usted no puede manejar su dinero, nunca podrá manejar los propósitos que Dios tiene para usted y nunca podrá entrar en el lugar de su destino. Hay tres cosas que enseñan los proverbios que nosotros tenemos que aprender a manejar. Lo primero es aprender a manejar la boca. Lo segundo es aprender a manejar nuestro dinero. Y lo tercero es aprender a manejar nuestra moral. Si esas tres cosas tú no las puedes manejar, habrán cosas que Dios quiere darte que nunca te las podrá dar, porque no pasas la prueba de lo moral, porque no pasas la prueba del dinero y porque no pasas la prueba de tu boca. Déjeme decir esto. Muchos tienen problemas en sus matrimonios. Todos los hemos tenido. Muchos tienen problemas financieros y muchos tienen problemas familiares y un montón de problemas. Pero yo voy a ir enseñándole a usted en esta tarde que cuando usted pone a Dios en primer lugar, las cosas que están en segundo lugar, como el matrimonio, las cosas que están en tercer lugar, como el trabajo, las cosas que están en cuarto lugar, como su salud, esas están en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo plano. Pero lo primero que Dios quiere que arregles en la vida, oiga esto, es que tú te puedas unir a lo que Dios dice que a Dios se le tiene que dar el primer lugar. Oiga esto. En el libro de Malaquías hay algo que le pega a uno muy fuertemente, máxime cuando uno no diezma ni ofrenda. Uno siente como un bofetazo en la cabeza. Porque la Biblia dice, oiga esto, en Malaquías 3, 8 al 10, es un pasaje que para mí me ha causado conflictos muchas veces. Yo sé que a usted le causa conflictos, pero déjeme interpretarlo de la manera como Dios lo quiere enseñar en este día. Dice la Biblia: ¿robará el hombre a Dios? La pregunta es, ¿le estaré robando a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Si usted no diezma, perdone, usted es un ladrón. Y no solamente es un ladrón de los hombres, es un ladrón de Dios. Por eso Dios a los ladrones no les da cosas. Los hombres más alegres y más felices son las personas que tienen a Dios en primer lugar en sus finanzas. Este verso es muy duro y muy criticado. Y dice: con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me están robando. Voy a decir algunas cosas con respecto a este pasaje. Algunos objetan, protestan, rechazan, amarran ese versículo, lo reprenden y lo echan fuera. Pero el Salmo 23 hasta lo cantas. Y la gente dice, óigame bien, Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10 es de la ley. Sí, pero el Salmo 23 también está dentro de la ley. Entonces, ¿por qué te echas el favor de Jehová es mi pastor y no te sometes al Rey de los reyes, al Señor de señores, para decir mis bienes son del Señor? Oiga esto. Cuando el apóstol Pablo, voy a hablar a la iglesia, cuando el apóstol Pablo, amados hermanos, la Biblia enseña en el libro de los Corintios. Y entonces lo que enseña el apóstol Pablo es que el que siembra abundantemente va a cosechar. Él lo continúa hablando. Pablo ya está interpretando la ley, pero lo está colocando ahora en el tiempo de la gracia de Jesucristo y en el tiempo de la iglesia que nos corresponde a nosotros vivir. Pero Malaquías nos abre a nosotros una revelación en cuanto al darle a Dios. Y la razón de que la retención de
los diezmos, que es lo primero que debe ir al alfolí, cuando se consideran como robo a Dios, es porque el diezmo es de Dios. Por eso toda la Biblia cuando habla de diezmos es: tráiganme mis diezmos. Usted no le está haciendo un favor, ni yo le estoy haciendo un favor a Dios cuando traigo mis diezmos, sino que le voy a enseñar que cuando usted trae un diezmo, usted está rompiendo una maldición que hay en el mundo sobre el dinero. Cuando el Señor está hablando aquí, amados hermanos, este principio de reino, vamos a considerar lo que el Señor está tratando de poderle decir a la gente: yo soy el dueño de todo, y la manera como me lo demuestras es cuando tú me devuelves la 10ª parte de tu sueldo. Hay personas que tienen su vida demasiado desordenada, y como pastor nosotros queremos que las personas salgan adelante, y nosotros podemos orar por usted, nosotros los podemos bendecir a usted. Pero si usted no tiene ordenadas sus finanzas, usted nunca va a poder ser bendecido. Y me puse a pensar: ¿y por qué la gente que siempre está, tengo problemas económicos? Tengo problemas económicos. Pues siempre los tendrás. Porque el Señor te redimió a ti, pero tú redimes tu dinero cuando das el diezmo. Y lo voy a ir enseñando conforme la palabra del Señor. Oiga bien, ¿qué sucede? Esto está como cuando Dios dice: te voy a dar trabajo, te voy a dar un negocio, y yo quiero que seas mi administrador. Te voy a dar algunos empleados en tu negocio, pero no te olvides que yo soy tu Señor y que de mí viene absolutamente todo. Ok, entonces Dios te da a ti la oportunidad de negociar, de trabajar, de recibir tu dinero y tu cheque. Pero la Biblia dice que el primer día de la semana la iglesia del principio tenía como costumbre y como regla todos traer al alfolí el primer día de la semana. El apóstol Pablo enseñó a la iglesia que las personas tenían que honrar a Dios con su economía. Déjeme decirle esto: ¿qué sucede cuando el Señor Jesucristo, que Él pagó el precio por nosotros y nos rescató de la muerte? Oiga bien, nos redimió de la muerte. Entonces Él te compró a ti. Y cuando tú vienes al Señor eres comprado. Y alguien, si yo he comprado este reloj, si yo he comprado este anillo, me pertenece a mí. Usted no puede decirme: pastor, al final del servicio, me da el anillo, porque yo lo compré. Jesús compró a precio de sangre nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice: ustedes fueron comprados a precio de sangre, entonces glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Dios no te va a tomar a la fuerza y va a decir: este cuerpo es mío y lo voy a llenar del Espíritu. Dios no hace eso. Dios te da a ti la facultad para tú administrar tu propio cuerpo. Y entonces, aunque ya fuimos comprados, oiga esto, aunque ya pagó el precio por nosotros, nosotros podemos decirle a Dios: ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ti. A nosotros da la opción de decir: ¿sabes qué? Vete por otro lado, yo no quiero saber nada de ti. Es igual con el diezmo. De Él es todo. Tu trabajo es de Él, tu casa es de Él, tu vida es de Él, todo es de Él, pero te deja a ti que tú lo administres. Entonces tú administras qué es lo que vas a ver, qué es lo que vas a comprar, tú administras todo. ¿Cuál es el problema? Que las personas cuando reciben su cheque dicen: esto es para la suegra porque si no se va a enojar.
esto es para ir al market porque lo necesito. Ay, la hermanita llegó con un buen vestido, pues ahora me voy a poner uno mejor, a ver cómo me miro. Y comienza usted a utilizar las cosas que a usted no le pertenecen. Aquí hay gente que ya fuera más prosperada. Aquí hay gente que ha tenido negocios y han fracasado. Aquí hay gente que no ha honrado a Dios con sus bienes. Y cuando se han dado cuenta es: oh Señor, ¿y ahora qué? ¿Quién podrá defenderme? ¿Y creen ustedes que las cosas se van a dar como soplar y hacer botellas? Eso es imposible. Lo que la Biblia dice es: me has robado. Un día un hermano discutió conmigo y me dijo: los pastores están predicando que nosotros somos unos ladrones porque le hemos robado a Dios. Y le dije: sí, seguiremos predicando que la iglesia que no diezma y que no ofrenda al Señor está robándole al reino de Dios. ¿Qué sucede si las personas no glorifican a Dios en sus cuerpos, aunque ya fueron comprados y son del Señor? Usted ha leído, y hoy leíamos en la Biblia los pasajes de Primera de Corintios capítulo 11 y el contexto de los versículos que leíamos. Ahí dice, oiga esto, dicen que nosotros cuando nos acerquemos a la mesa, nosotros nos examinemos a nosotros mismos, a ver cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro espíritu con Dios, que nos examinemos. Porque la Biblia dice: porque algunos de ustedes están enfermos, porque algunos de ustedes están débiles, y algunos de ustedes hasta se murieron. ¿Acaso que Cristo no compró su cuerpo? Sí, lo que pasa es que no pudieron ustedes administrarlo, dice el apóstol Pablo. Entonces las consecuencias que ustedes tienen en sus cuerpos, algunos de ustedes están demasiado gorditos y no hacen nada por bajar de peso. Pero Dios dice: yo te di una mejor salud, yo te di una excelente salud, pero no la puedes administrar, no la puedes cuidar. Y el día de mañana la gente dice: aquí estoy en el hospital, me ha dado un paro cardíaco. Claro, Dios nunca quiere que te dé un paro cardíaco. Dios nunca quiere, así funciona los diezmos. Dios ya compró la economía para ti. Dios te bendijo a ti, pero te da la oportunidad que administres. Entonces, así como el cuerpo tiene sus problemas, cuando nosotros no sabemos administrar nuestro cuerpo, aunque ya fue comprado con la sangre de Cristo, así los diezmos repercuten en el mundo espiritual, si los das o no los das. Es que fíjese que el pastor de allá, fíjese, al que le daba los diezmos cayó, y a mí qué me importa. ¿Acaso que Dios cayó? Dios sigue firme diciendo y dictaminando lo que tenemos que hacer. Lo acepte la gente o no le acepte, lo rechace o no lo rechace, Dios siempre está pidiendo el primer lugar en el corazón de la gente, diciendo: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás, al Señor tu Dios honrarás con tus bienes, al Señor tu Dios lo pondrás en medio de tu casa para que sea bendecido. Así será el hombre que será bendecido, el que teme a Jehová, ese será bendecido. Su ley y su palabra continúa hablando nuestra vida allá nosotros. El hermano que está al lado, hermano, tal vez tiene esa comprensión. Y pastor, ¿por qué habla de ofrendas? Porque toda la Biblia habla de ofrendas y diezmos. Este no es un tema mío, este es un tema de la Biblia. Lo que hace la iglesia es: no llego el domingo se van a comerse el diezmo, se van a gastarlo en sus aretes, y cuando viene la próxima semana solo traen lo de la semana que viene. Y la otra semana, ¿dónde se quedó? JCPenney, Walmart. Hermano, necesitamos que nosotros aprendamos 3 puntos que le voy a dar para que entendamos mejor lo que significa darle a Dios lo primero. El primer punto que quiero darles es que todo primogénito debe ser sacrificado o redimido. Oiga esto: todo primogénito debe ser sacrificado o debe ser redimido. ¿Qué significa eso, pastor? Porque en la ley, si un animal era limpio, se sacrificaba. Pero si un cordero, por decir un animal, era impuro,
entonces había que redimirlo con el sacrificio de otro animal. Toda la Biblia habla de Cristo porque Cristo dice que es el primogénito dentro de nosotros. Entonces Cristo como primogénito, le hago una pregunta: ¿Cristo como cordero fue limpio o fue impuro? Se lo voy a decir otra vez: ¿Cristo fue limpio o fue impuro? Entonces Cristo vino limpio. Isaías 53 dice que no se le halló pecado ni siquiera en una palabra de su boca. Él fue como cordero mudo llevado al matadero y fue santo. Pero nosotros no éramos limpios, ninguno de los que estábamos aquí, aunque usted se quería lavar bien la cara, pero no era limpio del alma, del corazón, estábamos sucios. Entonces el Señor Jesucristo fue el diezmo de Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo de Dios tenía que purificar y tenía que comprar y tenía que redimir a los otros primogénitos que nosotros estábamos sucios. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender para saber que Dios te está pidiendo el primer lugar, y cuando Dios te dice te pido el primer lugar, siempre te hablará que quiere el primer lugar en tus diezmos y en tus ofrendas. Ok, entonces la ley decía que el animal limpio tenía que ser sacrificado para que fuera redimido los animales sucios. Así que la tierra estaba sucia, el mundo estaba sucio, estaba perdido, pero tuvo que venir el Cordero de Dios, que fue el diezmo de Dios, para redimir a la humanidad. ¿Qué le quiero decir? Que el diezmo siempre lo encontraré en la Biblia como un elemento para redimir. Cuando la Biblia habla, estáis malditos con maldición, está hablando de un sistema. Oiga esto, está hablando de un sistema que toda la economía, ¿saben ustedes cuánto se ha construido de Miami? No quiero decir California, pero cuánta economía y esas millonadas de trillonadas de dólares que vale Miami. ¿Sabe usted que el 80% de Miami se construyó a través de la droga? Entonces lo que el Señor dice es: no participes de esa maldición. Pero ¿qué sucede? Es que el diezmo lo que hace es que recibes el diezmo y el 10% redime las otras 9 partes. Entonces tú ya no estás en el sistema de maldición del mundo, sino que entras en el sistema del reino, en donde Dios te dice: dame lo primero para que compres lo segundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es un sistema que Dios utiliza para que tú seas altamente bendecido. Lo segundo es que para que nosotros podamos darle a Dios lo primero, lo segundo es que los primeros frutos deben ser ofrecidos. Éxodo 23:19 dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Proverbios 13:9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Primeros frutos. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Segunda de Corintios 9:10, el pasaje que le decía: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amados hermanos, cuando el Señor Jesús saca, o Dios saca, mejor dicho, al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué sucede? Es de que Dios dice a Josué en el primer capítulo de Josué: Moisés ha muerto y hoy te toca a ti conquistar las tierras. Y la primera tierra que vas a conquistar es la tierra de Jericó. Diga conmigo: la tierra de Jericó. Y la tierra de Jericó que conquistó Israel, amados hermanos, que usted conoce la historia, con alabanza, con adoración, los 7 días dándole vueltas y los otros 7 días
otras 7 vueltas. Entonces los muros de Jericó se rompen y se caen. Y cuando Dios, oiga bien, cuando Dios ve que este pueblo iba hacia la bendición que había allí en Jericó, Dios le dijo al pueblo, oiga esto, Dios le dijo a su pueblo: toda la riqueza, todo el oro y toda la plata, y todo el oro, Dios se lo pidió al pueblo. Todo. Porque, oiga, para nosotros Jericó significa que Dios le estaba diciendo: te voy a llevar a conquistar tierras. Diga conmigo, tierras. Pero la primera tierra que conquistes, el oro de esa tierra será mío. Amados hermanos, no le dijo Dios: ok, van a haber 10 ciudades que vas a conquistar y de las 10 me vas a dar la que tú quieras. Me vas a dar el diezmo que tú quieras. Me vas a dar la ofrenda que tú quieras. No, Dios dice: lo primero es para mí y tienes que apartar todo el oro para mí. ¿Sabe lo que le dijo Josué al pueblo? Dijo: tengan cuidado que ustedes no se hagan anatemas si ustedes van a codiciar el dinero de ese lugar. ¿Qué significa anatemas? Significa maldición. Por eso es que Dios, estaba yo observando la escritura, oiga bien, y cuando Dios le dice a Salomón esto, hasta risa me da. Yo quisiera que Dios se sonriera conmigo un día, sí, pero tengo que hacer lo que hizo Salomón. Oiga, y yo les decía el viernes, les voy a dar la respuesta porque Salomón le sacó unas palabras a Dios que en ninguna parte de la Biblia resuenan más que ahí. Le dijo el Señor a Salomón: oiga bien, pide lo que quieras. ¿Qué quieres que te dé? Te puedo dar una riqueza, te puedo dar una ciudad, te puedo dar el poder para que gobiernes todo un reino. ¿Qué quieres que te dé? Pero oiga el contexto, ese día, diga conmigo, ese día era el día donde declararon que Salomón iba a ser rey. Y sabe que en la costumbre esa, en aquel tiempo, cuando un rey era colocado, tenían que matar un solo toro. Diga conmigo, un solo toro. Pero Salomón mató 1000 toros de holocausto ese día. Y entonces cuando Dios vio que aquel hombre le había dado 1000 toros de holocausto, entonces dijo: ¿qué quieres que te dé, Salomón? ¿Por qué? Porque eres extravagante para darme una ofrenda, y el que se porte extravagante conmigo, entonces me voy a mostrar extravagante contigo. Así que el hombre pidió sabiduría, se le dio sabiduría como ningún otro hombre en ese tiempo, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, que ha sido el sabio de los sabios. Y entonces Dios dice que le dio poder, le dio autoridad, le dio gobierno, le dio reinos, le dio todo lo que Dios quería darle. ¿Por qué? Porque tocó una ofrenda el corazón de Dios. Cuando dicen gloria a Dios, hermano, examinemos la escritura. ¿Por qué? Mire, desde Génesis, desde el principio, cuando Caín y Abel presentan su ofrenda, la Biblia dice que Caín trajo de lo que produjo la tierra. Diga conmigo, Caín trajo de lo que produjo la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que trajo Abel? ¿Por qué la diferencia de una ofrenda a otra? ¿Por qué fue aceptada una ofrenda y otra? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Abel trajo los primogénitos. Diga conmigo, lo primero es para Dios. Trajo los primogénitos. Cuando la persona dice: a ver, hermano, es hora de la ofrenda, y sacan como 25 centavos, está bien si no tienes, porque nunca vayas a un lugar donde te quieran sacar el dinero. Y te voy a decir algo, hermano amado. Yo tuve unos hermanos que me dijeron: pastor, yo no diezmo en la iglesia porque se lo mando a unos hermanitos de por allá de Guatemala. Y yo le dije: la Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí. Dice: para que haya alimento en mi casa.
Y para que sean bendecidos, les voy a abrir las ventanas de los cielos. Y dice, probadme en esto, a ver si no voy a abrir. Alguien ha sentido que las puertas están cerradas. Alguien ha sentido que las puertas son de bronce. Ya tengo papeles, hablo inglés y soy mejor tal vez que ese hermano. Y ese hermano tiene un buen trabajo. ¿Qué pasa conmigo? Pues puedo decirte este día que tienes que romper con la maldición de no darle a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es que Dios nunca aceptará lo segundo. Cuando Dios dice amas más a tus hijos, pues quédate con tus hijos. Amas más el dinero, quédate con el dinero. Pero ¿sabes qué? Yo quiero ser el rey de tu corazón, el que gobierne tu vida, el que gobierne tu economía, el que gobierne tus años. Y tercero, el diezmo debe ser primero. El diezmo debe ser primero. Levítico 27, 30, 32 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece, es del Señor, pues le está consagrado. Oiga esto, está consagrado. Amados hermanos, un consejo: no toque lo santo. Ese dinero, y le voy a decir una cosa, ¿qué significa que Dios tome el primer lugar de tu economía? En el libro de Éxodo capítulo 13 verso 13: pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Oiga esto, todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, más si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Si no redimes con diezmo, si no redimes tu dinero del 9%, se te va a quebrar. Dice la Biblia: mas si no lo redimes, quebrará su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre sus hijos lo redimirás. Verso siguiente, 14. Y será que cuando tu hijo, y aquí está el punto que me pegó, lo voy a dramatizar de esta manera: será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo: ¿qué es esto? ¿Por qué estás matando el cordero? ¿Por qué estás matando el primogénito de todas tus vacas? El niño no lo entiende, pero lo voy a leer al final, lo dramatizo. Dice: le dirás con mano fuerte: nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Verso 15: y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues que como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Déjeme traerlo. Ok. De pronto hay un ranchero, y este ranchero tiene animales, tiene ovejas, tiene caballos, tiene vacas, tiene todo. Y entonces la ley de Dios dice que Dios le decía a él: tienes que redimir a todo lo demás de tu campo, pero la manera de redimirlo es que des lo primero, que des el diezmo de cada cosa. Y entonces el niño, que no sabe, comienza a observar al papá y dice: ¿qué papá tan loco? Está matando un cordero, eso no lo entiendo. Y de pronto agarra, lo mata y se lo lleva al sacrificio y se lo entrega a Dios. Oiga, qué cosa más maravillosa. Y entonces el niño, cuando está grande, viene y le pregunta: Padre, quiero entender por qué es lo que tú haces. Tú agarras el primogénito de todo, de la cosecha y de todo, y lo llevas a Dios. ¿Por qué lo haces? Es que, hijo, te quiero contar una historia de dónde yo vengo. ¿Quién era yo? Quiero decirte dónde estoy ahora. Es por la gracia de Dios. Es más, hijo, no teníamos rancho, no teníamos oveja, no teníamos la bendición que hoy tenemos. Y de agradecimiento a mi Padre, hoy voy a honrar a mi Dios. En lo que Él me diga que voy a hacer, lo voy a hacer.
Imagínese, imagínese a ese niño en donde el padre le enseña que todo lo que tiene vino de la mano de Dios, y que el más grande privilegio que tenemos es darle a Dios lo poco que tenemos. Tus hijos, mira, guachan, te guachan. Si menosprecias la ofrenda, la adoración, si menosprecias la iglesia, te guachan, y después vas a decir: ¿por qué tengo esos hijos? Porque tú sembraste. Pero si siembras la ofrenda y dices: Dios, hoy vamos a traerle esta ofrenda, hijos, al Señor. Enséñale a tus hijos, venga en el carro y diga: Señor, gracias porque me diste este sueldo, gané $1,000 esta semana. Hijos, vamos a honrar a Dios con $100 esta semana. Cuando sus hijos vean, estamos marcando generaciones. Marcando generaciones. ¿Cuál es el mensaje? Lo primero te lo pide Dios. Lo primero es de Dios. El diezmo es para el Señor.